Arrancamos nuestro programa de hoy jueves y lo hacemos con una buena noticia que se producía en la tarde de ayer, como es la salida adelante, por así decirlo, de esa proposición no de ley en la que se solicitaba desde las Cortes a la Junta de Castilla y León la declaración de una ITI u otros mecanismos para que lleguen fondos, financiación, en resumidas cuentas, a Soria y a su provincia. Nos acompaña Luis Rey. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y felicitarle también al conjunto de los partidos del arco parlamentario porque salió adelante pues una iniciativa en la que se lleva trabajando tiempo. Sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo dándole vueltas. Desde la Diputación llevamos mucho tiempo diciendo que no se pueden hacer políticas sin financiación, que es imprescindible poner proyectos encima de la mesa y hacer políticas nuevas y ampliar el campo de proyectos en esta provincia para invertir la tendencia de despoblación, pero que esto no se puede hacer si no hay financiación, ¿no? Entonces la búsqueda permanente en todo este campo ha sido encontrar financiación específica dentro de un marco de reconocimiento que nosotros ya teníamos por el Gobierno de España, específicamente en esta provincia, por el Gobierno de España y por la Comunidad Europea, en el acuerdo marco de adhesión del 2014 de los fondos de financiación de 2014-2020, en el que se reconoce específicamente la singularidad de Soria, Cuenca y Teruel. Paralelamente se producen dos fenómenos, ¿no? El primero de ellos es que la Comunidad Autónoma Castilla-León, el Gobierno de Castilla-León, empieza a aprobar los programas operativos de fondos europeos, FEDER, Fondo Social Europeo, de dos de los fondos importantes de fondos europeos. Se empiezan a presentar esos programas operativos y ya empezamos a ver que en esos programas operativos no se reconoce esa singularidad que tanto Europa como el Gobierno de España habían reconocido para Soria, ¿no? Eso por un lado. Por otro, paralelamente hay otras comunidades, en este caso Aragón, que reconoce la ITI a Teruel y que reconoce esa singularidad y que la reconoce, como he dicho muchas veces, no dando una palmada en la espalda, porque de esas ya hemos recibido muchas, ¿no? El reconocimiento de la singularidad, de la despoblación de esta tierra, del envejecimiento, de la carencia de densidad o de la falta de densidad de población en esta tierra. Esos reconocimientos ya tenemos muchos, ¿no? Los reconocimientos tienen que ir acompañados con proyectos y con financiación, ¿no? Y ahí sí que atisbamos que o esto lo invertimos o esta tendencia la invertimos o al final se van a repartir los fondos definitivamente 2014-2020, los fondos europeos, y Soria se va a volver a quedar en el vagón de cola, pese a que el criterio de despoblación ayuda a que esta comunidad atraiga fondos, es decir, pese a que Soria pesa a la hora de recibir también fondos europeos en la comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues si pesamos para eso y para que la Comunidad Europea reciba fondos, lo normal es que Soria tenga un tratamiento específico de esos fondos y eso es lo que hemos impulsado ahora a través de, aprovechando que había una PNL también en las Cortes de Castilla y León, que era la oportunidad y que se nos estaba escapando el tren, ¿no? Y bueno, finalmente, sí, hay que agradecer primero el impulso a la propuesta que hacemos de todos los grupos políticos, ¿no? Empezando por Ciudadanos el viernes en la propia Diputación, ¿no? Con la aprobación de un documento muy similar al de Teruel, con la presentación y aprobación de ese documento. Luego en la propia comisión el Partido Popular, también en la Diputación, emite el voto favorable a la propuesta que en inicio hace el Partido Socialista. Luego hay que agradecer a los colectivos sociales el impulso que le dan, con la premura de tiempo que teníamos aprovechando esa PNL, el impulso que le dan y la fortaleza con la que el martes también exigen socialmente que haya esa consideración por parte de la Comunidad Europea en el reparto de fondos. Y luego finalmente a los procuradores sorianos el que se pueda reconducir una PNL que hablaba de otras muchas cosas en un documento que sirva para atraer financiación a esta tierra, ¿no? Empezando por los que pertenecen a mi partido, ¿no? Por Virginia, que es la que encabeza todo este trabajo, ¿no? Y la negociación, y pasando por los del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que con quien negoció Virginia era con Pedro Antonio Eras, y pasando luego también por el resto de los parlamentarios, ¿no? Yo estuve en el Pleno y tuve ocasión de escuchar a parlamentarios que no son de Soria, que no están elegidos por Soria,
bueno, pues reconocer la singularidad de esta provincia, ¿no? Después escucharemos a esos parlamentarios. Vamos paso a paso porque en las últimas semanas, sobre todo la pasada semana y estos últimos días, se han producido acontecimientos y se han ido sucediendo, yo creo, importantes, ¿no?, para desembocar en lo que ayer se producía en las Cortes de Castilla y León, como hemos visto en estas imágenes. Esa rueda de prensa, junto con su socio en el equipo de gobierno en Diputación, José Antonio de Miguel, de Ciudadanos, la que se apostaba de forma decidida por la ITI. Usted lo mencionaba también, esa complicidad con los agentes sociales, empresariales de Soria, que han apostado de forma decidida también, y ya esta última negociación decisiva, muy decisiva, con el Partido Popular. ¿Cómo fue esa jornada de ayer? ¿Cómo se produjo? Yo creo que una jornada de teléfonos, de pasillos, de conversaciones. Bueno, fue, yo creo que extraordinariamente ilusionante y tensa, ¿no? Ilusionante por lo que teníamos encima de la mesa, ¿no? Y que a medida que iba pasando el tiempo, parece que cada vez había más posibilidades de que esa PNL saliera adelante, ¿no? Y luego muchas conversaciones, claro, muchas conversaciones. Lo comentaba casi en directo, nada más terminar. Al final los medios, los teléfonos nos permiten, incluso aunque no se pueda hablar por teléfono, una comunicación directa, ¿no?, de las distintas premisas, de los distintos párrafos, de lo que salía, de lo que entraba en el documento, de cómo se redactaba al final este documento. Bueno, pues desde el jueves de la semana pasada, que creo que mantuvimos una primera reunión en este caso con Virginia y con Ángel y con Carlos Martínez, también con el alcalde de Soria, hasta el martes por la noche que se intensificaron las conversaciones, y sobre todo el miércoles por la mañana. El miércoles por la mañana fue una verdadera locura de circulación de documentos en los que aparecía un párrafo, se quitaba otro, bueno, de redacción del documento hasta conseguir, bueno, yo creo que un documento que en 4 fases reconoce la situación de singularidad de la provincia, que obliga al Gobierno de la Junta de Castilla y León a elaborar una estrategia integrada para esta provincia. Que no ITI. Bueno, podemos llamarlo como queramos. Al final, una ITI es una inversión territorial integrada, es decir, una estrategia de inversión integrada para el territorio, ¿no? Se ha matizado en el documento último, en el documento final, esas siglas, la importancia de esas siglas, juntando aquello u otros mecanismos de financiación, etcétera. Era la condición que establecía el Partido Popular. Sí, en el documento aparece que puede ser una ITI o cualquier otro instrumento financiero. Evidentemente, si hay 80 millones de euros para políticas específicas para esta provincia, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Es decir, que podemos ponerle el nombre que queramos. El objetivo final es que vengan recursos, que haya inversiones específicas para esta tierra y que tengan un carácter global, ¿no? Es decir, que formen parte de una estrategia, ¿no?, de desarrollo de la provincia. Yo creo que esa es la definición estricta de ITI. Si no queremos llamarla ITI, no sé por qué consideración, tampoco sé exactamente cuál es el problema, ¿no? Pero si no queremos llamarla ITI, porque la comunidad autónoma en sus programas operativos no ha querido reconocerla, sí que entendemos que sería bueno que al final acabe produciéndose un reconocimiento. ¿Por qué? Porque al final, aunque el trasfondo de todo esto es que haya inversión, que sea estrategia integrada y que haya recursos y que haya recursos para financiar proyectos específicos para esta tierra, la terminología al final también es importante, ¿no? Y lo que tanto el Gobierno de España como Europa reconocen para este tipo de estrategias es inversiones territoriales integradas. Las hay en muchas comunidades autónomas, ¿no? No solo con carácter geográfico, sino también con carácter sectorial. Se están desarrollando muchas aprobadas por distintas comunidades autónomas. Ahora, no obstante, si el problema es la denominación... La cambiamos. Lo importante es que llegue el dinero a la hucha. La cambiamos. Es el resultado final y el objetivo final es ese. Sí, sería bueno que de cara al futuro, de cara al análisis de las nuevas perspectivas económicas financieras en las que ya tenemos que empezar a trabajar para el año 2020, porque esto hay que empezar a trabajarlo ahora y hay que empezar a viajar a Europa y hay que empezar a seguir una estrategia en Europa para que haya ese reconocimiento de inversión territorial integrada para este territorio, para estos territorios especialmente despoblados que hay en Europa, y sí es bueno que eso tenga una denominación, ¿no? Pero bueno, insisto. Antes de seguir adelante, quería
que escuchase, lo habrá escuchado ya por otros medios de comunicación, también por este, como no podía ser de otra manera, a Ascensión Pérez y Marimar Ángulo haciendo referencia a esa apuesta por la ITI o por la llegada de fondos y también por la llegada de esos fondos que no llegan vía ITI. Los escuchamos. El tema se viene trabajando desde hace mucho tiempo en esta Diputación Provincial. En la anterior legislatura y en concreto el día 12 de enero del 2015 ya se firmaba un documento, Declaración de Soria contra la Despoblación, que como todos recordarán fue un documento firmado por los presidentes de las 3 diputaciones, de las 3 provincias, Teruel, Cuenca, Soria. Esto no es por casualidad, esto es porque a la hora de seleccionar los proyectos subvencionables se han tenido en cuenta 2 criterios territoriales. Se ha discriminado favorablemente a la provincia de Soria en atención, por un lado, a la baja densidad de población, al riesgo de despoblación, que está considerado en la Unión Europea a la hora de conceder las ayudas de Estado, y también porque se ha discriminado favorablemente a la provincia de Soria, a los municipios de esas provincias que tienen menos población, por tener menos población. Está claro es que no se puede excluir ni se puede hacer de esto un tema partidista. No solo la Diputación Provincial de Soria, las instituciones, sino también los agentes sociales, en este caso la Federación de Organizaciones de Empresarios Sorianos, igualmente llevan trabajando mucho tiempo. Por lo tanto, el documento que se presenta y que el Partido Socialista ha querido presentar no es nada nuevo. Importante, no hacer de esto una bandera partidista, ni mucho menos. No, yo creo que hay que procurar que en temas, digamos, de Estado en esta provincia no generar discrepancias y tratar de que todos sumemos, ¿no? No quiero yo en ningún caso convertir esto en una disputa partidista y creo que he sido muy exquisito hasta ahora. Ahora, también es verdad, y esto también hay que decirlo, que cuando se aprueba el programa operativo de los fondos FEDER por la Comunidad Autónoma, creo que es en julio del año pasado, no hay ninguna referencia a una ITI, a la existencia de una inversión territorial integrada. Eso había que haberlo trabajado antes de julio. Es decir, lo correcto en todo este proceso no hubiera sido llegar ahora, sino que antes de julio se hubiera exigido la inclusión ya en esos programas operativos de la Comunidad Autónoma de una ITI, de una verdadera ITI. ¿Cuál es el problema ahora de la denominación? Bueno, pues que en el programa operativo dice que no se reconoce ninguna ITI, ¿no? Entonces, probablemente ese sea el conflicto ahora a la hora de diseñarlo. Vamos a olvidarnos del pasado, de lo que se pudo hacer y no se hizo en su momento. Me quedo con la parte positiva y lo he vuelto a decir antes. Llamé personalmente a Ascensión Pérez cuando salimos del Pleno, agradecerle el respaldo que finalmente tuvo el martes en la Diputación, porque creo que fue importante para lograr ese acuerdo el miércoles, de la misma manera que lo hice con el Grupo Ciudadanos, y llamé también, bueno, tuve la ocasión de encontrarme con el procurador, con Eras en las Cortes, y también le agradecí porque me consta, porque me lo habían trasladado tanto Virginia como Ángel, que él era un poco el que había estado impulsando dentro del Partido Popular esta enmienda. Creo que vamos a quedarnos con eso, que al final hemos conseguido ir a una con todo esto y ahora nos queda mucho trabajo, ¿no? Creo Más que allá es de importante. las denominaciones, ITI, no ITI, fondos que llegan de otras administraciones, ya me olvido de las denominaciones, hay cierto baile de cifras. Van a llegar 40 millones, está incluida ahí la cofinanciación de la Junta de Castilla y León, o la financiación de la Junta de Castilla y León iría aparte, esa cofinanciación. Hombre, entiendo que no. Leo textualmente, ¿no? Esa estrategia que tiene que diseñar la Junta de Castilla y León establece en coordinación, que esto creo que es muy importante, con las administraciones locales sorianas y con los agentes socioeconómicos de Soria, creo que es importante. Establece una senda financiera de gasto para financiar esta estrategia de al menos 40 millones de euros de fondos europeos, ¿no? Y la cofinanciación de los mismos por parte de la Junta de Castilla y León. Es decir, 40 millones de euros de fondos europeos son de fondos europeos, ¿no? Los fondos europeos vienen al 50% en esta comunidad autónoma
vienen al 50%. Es fácil deducir que son 40 millones de euros de fondos europeos y otros 40 millones de euros que hay que cofinanciar, ¿no? En este caso por la comunidad, y en la medida que nosotros también podamos colaborar, evidentemente también lo haremos, ¿no? Y ahora toca gastarlos y gastarlos debidamente. Bueno, ahora yo creo que toca, siempre que haya proyectos, yo creo que no sé si al final esto estaba en el acuerdo final o no, siempre que haya proyectos para estos 80 millones, ¿no? Creo que esa es la parte básica que tenemos que encabezar desde la Diputación. Creo que esa es la parte básica en la que tenemos que llegar a los mayores consensos con los agentes económicos y sociales de esta provincia y con los partidos políticos, y esa es la parte básica que tenemos que poner encima de la mesa más pronto que tarde, ¿no? Es decir, poner proyectos que supongan una estrategia integrada para esta provincia y que se correspondan con los distintos programas o líneas de financiación que marca la Comunidad Europea, o que ha marcado la Comunidad Europea con la comunidad autónoma y con el Gobierno de España, ¿no? Estamos hablando de apoyo a pymes, a empresas, estamos hablando de investigación o innovación, estamos hablando del medio natural o el patrimonial, estamos hablando de redes, algo tan importante como las redes de telecomunicación en estos tiempos para el desarrollo de un territorio, estamos hablando de eficiencia energética, es decir, que estamos hablando de unos programas muy acotados, que es lo que financia los distintos programas de la Comunidad Europea, los distintos fondos de la Comunidad Europea. Ustedes están en contacto con Teruel, con Cuenca, ¿alguna llamada recibiría, ¿no?, de esas provincias? Pues no, es verdad que no he recibido, no he tenido ocasión de hablar con, tenemos más contacto en estas últimas semanas con el presidente de la Diputación de Teruel, pero es verdad que vivimos yo creo que en mundos pequeñitos, ¿no? Porque nosotros nos enteramos de la ITI de Teruel bastante después, ¿no?, de que la tuvieran aprobada, y sospecho que ellos a lo mejor no se han enterado tampoco de lo que se aprueba aquí en Castilla y León, ¿no? Pero bueno, tendré ocasión de hablar con el presidente de la Diputación de Teruel. Tenemos la semana que viene un tema en Teruel, no creo que pueda asistir, pero bueno, un acto también en esta línea, ¿no?, de buscar un poco espacio en Europa, ¿no?, para trabajar también el escenario de fondos europeos presentes y el escenario futuro de fondos europeos, ¿no? En los últimos tiempos, en las últimas semanas, han surgido iniciativas como Vertebro, desde Ágreda, desde Tierras Altas, que también luchan por lo mismo, ¿no?, por buscar fondos para luchar contra la despoblación. ¿Es incompatible una ITI con esa iniciativa? No, yo creo que no son incompatibles. Lo he dicho un poco al principio, hay un marco cercano que es el que no podíamos dejar aprovechar. Esta provincia no puede seguir perdiendo 1.000 habitantes o 2.000 habitantes por año, ¿no?, hasta el 2020, ¿no?, hasta que aparezcan los nuevos fondos europeos, que todos sabemos que aparecerán en el 2020, pero se empezarán a desarrollar 1 año, 2 años después, ¿no? Es decir, no podemos esperar hasta el 2021, hasta el 2022, con una carencia no digo de proyectos, ¿no?, de financiación para proyectos que necesita esta tierra, ¿no? Pero bueno, ese es el segundo marco. La primera fase es un poco la que trabajamos ayer, porque ya hemos visto que el marco prácticamente de poder recibir financiación europea se circunscribía a la Comunidad Europea. En una de las muchas visitas que hemos hecho a lo largo de estos meses, estuvimos en la Dirección General de Fondos Comunitarios, donde ya se nos trasladó que era muy difícil establecer una ITI de carácter nacional cuando cada comunidad autónoma ya estaba articulando la suya, ¿no? Y no se había dejado un poco en manos del Estado el articular Soria, Cuenca y Teruel como una ITI, ¿no? Bueno, pues ese campo había que trabajarlo con la comunidad autónoma. Ahora, el que nos queda, que es a posteriori, es a partir del 2020, ¿no? Ahí es importante que existiera ese reconocimiento como inversión territorial integrada, por aquello de que ya llevamos una referencia cuando viajamos a Europa, una referencia de reconocimiento específico, ¿no?, con un nombre, ¿no?, con unas siglas que son reconocibles en Europa, ¿no? Pero bueno, el campo está en que Europa reconozca situaciones de despoblación, fundamentalmente de despoblación, ¿no?, pero de despoblación, y en el caso de provincias como Soria, de envejecimiento poblacional, no solo de despoblación, porque puede haber despoblaciones estructurales, que lo han sido siempre, ¿no?, por determinadas circunstancias, incluso geográficas, ¿no?, y hablo de zonas árticas o de determinadas zonas, ¿no? Aquí nuestra situación de despoblación no es estructural, es una situación que se ha venido produciendo con el tiempo, de pérdida de población o de marcha de población
otros sitios, ¿no? Pues ese es el campo que tenemos que trabajar de cara al futuro. ¿Con qué intención? Que en los fondos 2020 haya fondos específicos y haya un volumen lo más importante posible de fondos específicos para atajar estas situaciones y para permitir la cohesión territorial de Europa y que no haya vagones de primera y de segunda en los distintos países europeos. Y en segundo término, primero tener ese reconocimiento y luego que haya fondos, esos fondos específicos para todo esto, incluso que esos fondos se puedan gestionar por esos propios territorios, ¿no? De manera directa, por esos propios territorios, con el reconocimiento y con la clasificación de esos territorios por parte de Europa. Ese es el reto que tenemos que empezar a trabajar de cara al 2020 y ese es por el que vamos a luchar, ¿no? Porque no tengamos que andar pidiéndole a nadie que ese dinero que tenía que haber venido a Soria tenga que venir y bueno, andar haciendo lo que hemos hecho estas semanas, sino que eso lo tengamos reconocido ya de inicio en el marco comunitario. Esa es la lucha que tenemos de cara al 2020, el desarrollo de estos proyectos es la lucha que tenemos en el corto plazo, que habrá que poner encima de la mesa cuanto antes, y de cara al futuro, paralelamente, empezar a trabajar que sigan llegando fondos, incluso que lo puedan hacer de manera directa para que todo el mundo nos entienda, es decir, que el órgano gestor puedan ser esos propios territorios sin pasar por el tamiz de la comunidad autónoma, porque ahí no hemos ido bien nunca, los territorios más despoblados como Soria en el reparto de los fondos. Esa es la percepción que yo tengo, no se ha hecho justicia con el reparto de unos fondos que en muchos casos venían para corregir esas situaciones de desigualdad y no se han utilizado con criterios, a mi juicio por lo menos, no se han utilizado aplicando esos criterios de desigualdad, sino en muchos casos yo creo que criterios poblacionales, en fin, otro tipo de criterios, ¿no? Bien, pues lo que sí que podemos decir es que por lo menos en la mañana de ayer Soria fue protagonista en las Cortes de Castilla y León, centró buena parte del debate a través de esta proposición no de ley, como apuntaba nuestro invitado de esta noche, Luis Rey. Fueron varios los parlamentarios, incluso algunos no elegidos por la provincia de Soria, que dieron el sí quiero a esta iniciativa. Les escuchamos. Propuesta de resolución. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a reconocer la situación de especial gravedad y singularidad de la provincia de Soria en el marco de la regulación de los fondos europeos para la asignación de los fondos, bien sea a través de una ITI, Inversión Territorial Integrada, u otros instrumentos de intervención en los programas operativos. Elaborar una estrategia integrada para la solución de esta situación con acciones y proyectos concretos. Hoy les hacemos una propuesta que busque el consenso. Les hacemos una propuesta que integre todos estos elementos que les hemos dicho. El reconocimiento de la especial gravedad de la provincia de Soria y su singularidad en el marco de la regulación de los fondos europeos para la asignación de fondos, bien sea a través de una ITI, una inversión territorial integrada, u otros instrumentos de intervención en los programas operativos. Estamos hablando de una provincia ciertamente desaprovechada, una provincia que concentra además una de las zonas más hermosas de nuestra comunidad y curiosamente desaprovechada a nivel turístico en muchas ocasiones y por lo tanto efectivamente toda iniciativa que tenga que ver con la lucha contra la despoblación, por la lucha por el desarrollo en esta provincia va a contar con el apoyo decidido de mi fuerza política, como no puede ser de otra manera. No dejarían de ser un parche, pero un parche más que necesario para que esta provincia olvidada tenga una expectativa al menos de algo futuro. Desde luego la despoblación, si es sangrante, es en esta provincia. Ya sabemos que en Zamora también, y en Burgos, y en Ávila, y en todos los sitios. Pero desde luego cuando uno atraviesa la provincia de Soria y se da cuenta del potencial tan inmenso que tiene, no solamente por el patrimonio natural, que es yo creo que se lleva la palma. Aprueben esta ITI, pues Teruel y Cuenca son las otras provincias que en España tienen derecho y creemos que Soria también se lo merece, ¿no? Y aunque esta reclamación provenga de un acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Ciudadanos en la Diputación de Soria, pues estamos convencidos de que es una buena noticia. Por tanto, apoyaremos esta PNL. Muchas gracias. Yo no quería dejar pasar la ocasión para decir que ni el Gobierno de España ni la Junta de Castilla y León ha olvidado a la provincia de Soria. La Junta de Castilla y León, concretamente en el pasado Consejo de Gobierno del pasado jueves, aprobó ayudas por más de 11,4 millones de euros para varios proyectos empresariales ubicados en Soria. Es decir, de una convocatoria de 8 proyectos regionales, 3 fueron para Soria y se llevó más del 50% del presupuesto. Esto es por un tratamiento especial por parte del Gobierno regional
hacia Soria por ser un sitio también despoblado y con desventajas. No vamos a decir que un día histórico, pero sí un día importante para Soria y su provincia. Ahora toca trabajar. Me describí anteriormente los ejes principales en los que se va a trabajar a partir de ahora y seguro ya se ha trabajado. ¿Hay algún proyecto concreto que se pueda anunciar? Bueno, yo creo que encima de la mesa ya llevamos unos meses, bueno, pues apuntando hacia dónde queremos ir, apuntando a esta posibilidad precisamente, es decir, a que en el reparto de los fondos europeos pudiéramos concurrir dentro del marco de los ejes, ¿no? Uno clave es redes, ¿no? Llevamos muchos meses en la Diputación, ya se hizo un trabajo en la anterior legislatura, se hizo un buen estudio del marco actual. Está claro que igual que ahora no competimos con otros territorios por la carencia de buenas infraestructuras terrestres o ferroviarias, en el futuro se va a hablar mucho de las infraestructuras de comunicación, ¿no? Es decir, no es difícil que se instale una empresa en una zona donde tenga una mala cobertura de telefonía, un mal acceso a las redes para trabajar, ¿no? Creo que ese es un campo esencial y básico. Hemos estado en Barcelona, hemos estado en Madrid, en el Ministerio, hemos estado con las operadoras trabajando este tema. Estamos diseñando ya hacia dónde se puede reconducir un proyecto para la mejora de redes. Estamos esperando una reunión con el consejero de Fomento que tuve la ocasión el otro día de compartir un momento con él. Nos va a citar a todos los presidentes de la comunidad para marcarnos un poco los ejes generales, y lo que nosotros queremos hacer es, dentro de esos generales, sabemos que no vamos a llegar a toda la provincia. Bueno, pues hay que llegar a toda la provincia. Entre el despliegue que van a hacer las operadoras, que lo vamos a tener en breve, lo que aporte la comunidad autónoma dentro del programa general y las particularidades que podamos introducir en este proyecto, la idea es que toda esta provincia tenga un buen acceso a redes, ¿no? Ese es un poco el objetivo general. Otro es la eficiencia energética. Yo he repetido ya, yo creo que estas últimas semanas muchas veces, sería extraordinariamente positivo para esta provincia, no solo por el ahorro que puede generar en los ayuntamientos, no solo por el ahorro que puede generar en la emisión de CO2 a la atmósfera, sino que fuéramos la primera provincia de España que todas las luminarias fueran eficientes energéticamente, ¿no? Porque además nos daría una marca de calidad en unos tiempos en donde ya somos muy sostenibles. Bueno, pues esa marca de calidad, de sostenibilidad, vendría muy bien en el campo energético, donde hemos sido punteros, ¿no? En energías hemos sido punteros, ¿no? Lamentablemente no podemos consumir todo lo que generamos porque consumimos muy poco para lo mucho que se genera. Tenemos Santa Inés. Cuando digo Santa Inés me estoy refiriendo al proyecto de montaña de Urbión, no a la pequeña estación que tenemos ahora, como un proyecto de montaña, no solo como una estación de esquí. Tenemos proyectos que pueden ir ligados a los centros de investigación que tenemos en este territorio, es decir, a innovación. Tenemos a una universidad con ganas de hacer cosas en esta materia de innovación, a un campus en Soria con ganas de trabajar en este campo. Y sobre todo tenemos muchas empresas que necesitan modernizarse en Soria para ser competitivas, y necesitamos atraer nuevas empresas a esta provincia, con lo cual, si somos capaces de añadirle un elemento favorable en Soria, en la provincia, en ayudas a la financiación, en ayudas a la inversión, en ayudas a la generación de empleo en esta provincia, bueno, pues seremos más competitivos para conseguir atraer algunas empresas. Ahora se está hablando mucho, ¿no? Tenemos encima de la mesa algunos proyectos, ¿no?, de empresas que se instalen en Soria, ¿no? Cada pequeña empresa que se instala en un territorio despoblado de la provincia fija población, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo, y para ser competitivos con otros territorios, y lo son, y hay una competencia muy dura entre los territorios en este país, bueno, pues necesitamos un plus, ¿no? Si somos capaces también, a través de estas líneas, de darles un plus a las empresas que puedan venir, y de ayudar a las nuestras, ¿no?, a que se mantengan, que es básico, ¿no?, mantener el tejido productivo que tenemos, y hacerlo de una manera específica, pues yo creo que estamos haciendo un cóctel extraordinariamente bueno, ¿no?, con naturaleza, incluso patrimonio, ¿no? Estos son un poco los ejes que marca Europa. Algunos los tenemos más avanzados que otros. Habrá que escuchar a los agentes económicos y sociales, el Consejo de Desarrollo. Tuve ocasión ayer de hablar también con todos ellos y de agradecerles personalmente el apoyo que habían dado a la propuesta, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos a trabajar con las líneas que nos marca Europa, con los proyectos que podemos poner encima de la mesa y que estamos trabajando desde la Diputación, o con los que se puedan poner
con un condicionante, ¿no? Tienen que ser proyectos globales, ¿no? que den desarrollo a toda la provincia, no proyectos localistas, porque seguro que esos no encajan en el marco de la estrategia que podamos elaborar con la Comunidad Europea. Pues ante tanto proyecto, cualquier ayuda es poca y se antoja insuficiente porque las necesidades son muchas. Ya para acabar, sea breve, dicen desde FOES que el trabajo empieza ahora, no sé si continúa ahora. Y es verdad, hemos dado un paso, yo creo que un paso de gigante. Hemos pasado de las palabras a los hechos, hemos pasado del reconocimiento que todo el mundo nos daba, en ponencias, en muchos sitios, ¿no? Aparecemos en muchos sitios, basta uno meterse en internet, ¿no? para descubrir que como zona despoblada aparecemos en muchos sitios. Pero hemos pasado de las palabras a los hechos. Tenemos un instrumento delante, que es la PNL y el compromiso de la comunidad autónoma de elaborar esa estrategia, y ahora falta concretarla, claro. Ahora falta tener los suficientes proyectos ilusionantes encima de la mesa y que generen desarrollo, que esos proyectos no solo nos ilusionen a nosotros, sino que lo hagan también a la comunidad autónoma, que se integren en esa estrategia, porque lo que sí que estoy convencido es que cuanto más proyectos salgan de casa, de nuestro territorio, serán mejores proyectos para la estrategia provincial, que si las alternativas o los fondos se acaban destinando desde Valladolid, con todo el respeto, ¿no? Pero si se hacen desde el conocimiento de la tierra, seguro que vamos a ser capaces de hacerlo mejor, y para eso se establece nuestra coordinación, y ese trabajo lo tenemos que hacer desde mañana mismo, ¿no? Bien, pues Luis Rey, muchas felicidades. También felicidades a todos los procuradores por Soria, a todos los miembros del arco parlamentario que apoyaron esta iniciativa, y a seguir trabajando. Bueno, eso es lo que nos toca, ¿no? Hay que trabajar en estas líneas, hay que buscar nuevas líneas, nuevos proyectos, hay que seguir colaborando con todo el tejido empresarial de la provincia, y bueno, pues yo creo que soy un optimista nato, estoy convencido que Soria tiene recursos y oportunidades enormes para salir adelante. Nos hace falta pues un empujón como este tipo de acuerdos, ¿no? Muchas gracias. A vosotros. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Lo hacemos con Jesús Mateo, nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes.